Pero la cúspide del problema pues son prácticas detestables, antidemocráticas, que se llevaron a cabo en el pasado y que ya estaban desterradas de este país. Había casos excepcionales, pero no, que hoy se traen y se superan. Al grado que el resultado, a mí me impresionaron los datos que mostraban algunos de los consejeros, pero en 61%, bueno, lo escribías, sí, de las casillas, el acordeón principal, porque había 37, el acordeón principal dio como resultado ya sea los 9 de 9, o 8, o 7, o 6, que son 2/3 partes. Sí. Eso es estadísticamente imposible. En 15 estados ganaron los 9. Sí. Entonces, eso no es democracia. Y si te vas a vínculo con algún acordeón, 37 tipos, porque se pusieron de acuerdo con algunos gobernadores, sí, sacaban unos y otros, 80% del resultado se explica. Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que ajustar, pero nosotros lo que tenemos que hacer, porque no podemos hacer otra cosa, es asumir y corregir. Pero yo insisto, el Instituto Nacional Electoral creo que tuvo un debate abierto. La crítica que hacen sobre Carla Humphrey, yo ni la defiendo ni no la defiendo. A mí me parece que ella lo que hizo fue poner sobre la mesa lo que tendría que haber hecho, que son todas las irregularidades. E insisto, la validación era casi un paso pues esperado. Bueno, pero si hubieran declarado la no validez, ¿estás de acuerdo que eso hubiera sido una bomba política, no? ¿Para quién, Leo? Yo te he escuchado decir eso, sí, pero lo digo respetuosamente. Sí. ¿Para quién? Pues a lo mejor para la comentocracia. Sí, bueno, para la hora de opinar nos hubiera dado mucho que... No. La diputada federal Lilia Aguilar dejó callado tanto a Damián Cepeda, el panista en retiro, y también al de los jingles, como dice Arturo Ávila, diputado federal de Morena, sí, de Movimiento Ciudadano, que simple y sencillamente sacan canciones y utilizan ahí también pues sus tenis de color naranja cuando hay campañas y elecciones. Gibran Ramírez, mis estimados amigas y amigos peruanos, el traidor que dejó Morena. Vea cómo los pone en su lugar por todo este tema de la elección judicial y su validación por parte del Instituto Nacional Electoral, del cual ellos pues tenían esperanza que se invalidara el pasado día lunes. Vamos a verlo. La elección del Poder Judicial, en donde se detectaron múltiples irregularidades, sobre todo, como dijo un consejero, el elefante en la sala fue el tema de los acordeones. Y con todo y todo, 6 de los 11 consejeros del INE decidieron validar esta elección. ¿Qué significa esto para la democracia mexicana? ¿Está el INE haciendo bien su chamba? ¿No la está haciendo? ¿Dejó de tener confianza? En fin, vamos a debatirlo con los representantes de los partidos políticos. En esta ocasión nos acompaña Lilia Aguilar Gil. Ella representa al Partido del Trabajo. Lilia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por venir. Gracias por venir de nuevo. Además, todos vinieron de negro. Yo no sé por qué, pero en fin, ¿no? ¿Estás de luto por la democracia mexicana o qué pasa? Gibran Ramírez de Movimiento Ciudadano. Gibran, buenas noches, Leo. Y Damián Cepeda del Partido Acción Nacional. Buenas noches. Déjame empezar contigo, Lilia. Tienes hasta 2 minutos. ¿Cómo viste esta validación? ¿Se divide el INE? ¿Se presentan irregularidades? Hay 5 consejeros que dicen no debemos declarar la validez porque el tema de los acordeones fue fundamental para el resultado de las elecciones y eso no es democrático. Lo resumo así. Lilia. Yo lo que creo primero es que hay que decir que el instituto no tiene una atribución para desvalidar la elección, vamos a decirlo así. Eso solamente lo tiene, o quitar la validación a la elección. Sería solamente casi una cosa... Era un posicionamiento político. Un posicionamiento político que la verdad es que no abonaba en absolutamente nada. Eso primero hay que decirlo. Me parece que el haber dejado en la discusión todas estas irregularidades que existieron, porque incluyendo la gente que estamos en la Cuarta Transformación, no podemos cerrarnos. Yo he insistido desde el inicio que hay muchas cosas que tenemos que subsanar en esta reforma judicial que hicimos, entre ellas todo lo que tiene que ver con la complejidad de la elección, que no permitía que pudieras ir a votar sin un acordeón. Yo difiero con el tema de que el elefante blanco era el acordeón. Yo creo que fue la estructuración en general, errores que cometimos desde la Cámara de Diputados, como por ejemplo el tema presupuestal. Creo que esa estructuración debió haber sido el elefante blanco. ¿Le hubieran dado más lana, dices tú? Yo creo que debimos haber dado más lana para tener mejores controles. Yo soy una convencida de que el reto inmediato que nosotros tenemos en la Cuarta Transformación
información, es atender esas diferencias, no solamente el tema de la estructuración, de cómo vigilas la elección, porque bueno, pues ya vivida la elección nos damos cuenta que no necesariamente tenía los mejores sistemas de vigilancia, sobre todo en el cómputo y en el traslado de los paquetes, pero a mí me parece que el instituto hizo lo que pudo con lo que tuvo y que habrá que reconocer también para los que estuvimos muy de frente. Yo estuve en la elección de Veracruz, sí. El esfuerzo extraordinario que está haciendo el instituto, sobre todo frente a una ciudadanía que cada vez cree menos en las elecciones y que, bueno, pues que está haciendo un trabajo democrático muy importante. Hay que tener mucho cuidado de atacar a este instituto porque podría acabar con la legalidad o con la credibilidad de nuestro sistema democrático. Pues yo creo que, o sea, en mi postura personal, pero lo pongo sobre la mesa, Damián, sí hay que criticar al INE, porque la manera de defenderlo es criticándolo, no quedándose calladito, pero lo pongo sobre la mesa. Tú, Damián, ¿cómo viste esta validación? A ver, para mí la elección judicial en general fue un fracaso, en efecto, desde el inicio. Pero sí la culminación, que fue el día de la elección y cómo se procesó, y este debate en el INE representa pues, un retroceso, una tragedia para la democracia. Tragedia. Y creo que el INE es gran responsable. 6 de 5 consejeros. A mí me parece que hay momentos definitorios. Tú no puedes ver que pasan ciertas cosas y no decir nada. Y creo que eso es lo que se debatió en el INE. O sea, la pregunta central era, esto es democracia, esto es el tipo de elecciones que queremos para México. Sí. Es correcto, porque no se trata de una elección nomás de ir a votar, tiene que ser voto libre, directo, secreto, organizado o contado los votos de manera objetiva. Nosotros hemos optado por ciudadanos, que la gente tenga acceso a información y nada de eso se dio. Pero la cúspide del problema pues son prácticas detestables, antidemocráticas, que se llevaron a cabo en el pasado y que ya estaban desterradas de este país. Había casos excepcionales, pero no, que hoy se traen y se superan. Al grado que el resultado, a mí me impresionaron los datos que mostraban algunos de los consejeros, pero en 61%, bueno, lo escribías, sí, de las casillas, el acordeón principal, porque había 37. El acordeón principal dio como resultado ya sea los 9 de 9, o 8, o 7, o 6, que son 2/3 partes. Sí. Eso es estadísticamente imposible. En 15 estados ganaron los 9. Sí. Entonces, eso no es democracia. Y si te vas a vínculo con algún acordeón, 37 tipos, porque se pusieron de acuerdo con algunos gobernadores, sí, sacaban unos y otros, 80% del resultado se explica. Son 1 en millones la probabilidad de que eso fuera posible. Eso es fraude, perdón, pero es fraude. Fraude moderno, pero fraude. Gibran Ramírez, de Movimiento Ciudadano. La verdad es que son tiempos complicados para la democracia electoral mexicana. Digo, hay desde luego un componente democrático, no constitucional, digamos, se está rompiendo ese límite. Y lo vemos no solamente en la elección judicial. Yo quiero traer también a la mesa el caso del robo de la elección de Papantla, un fraude electoral abierto, y el Consejo del Instituto Nacional Electoral no se ha pronunciado y podría destituir a los consejeros. Recordemos que por eso cambió a ser Instituto Nacional Electoral, dejó de ser federal. No han tenido esa discusión, ¿no? No han tenido esa discusión. O sea, ahorita están solventando la elección judicial, ¿no? Están en eso, ya pasaron, y la verdad es que creo que en la discusión se pone de manifiesto también la cobardía de algunos de los consejeros. Carla Humphrey, por ejemplo, argumentó de todo en contra de la elección, en cómo se dio, pero votó a favor de la validación. Y hay que recordar que este consejo ha sido nombrado en su mayoría en el obradorismo. Es decir, aquí no hay que digan que les heredaron funcionarios del viejo régimen, etcétera, etcétera. No se tiene ese pretexto. Creo que lo que señala Damián es uno de los problemas, pero el otro es que sistemáticamente se violaron 2 disposiciones de la reforma judicial. Una, que se impedía a los partidos participar, y otra, que se impedía a los gobiernos. Esta fue una elección de gobierno. Los servidores de la nación tenían que llevar a votar, tenían que movilizar entre 70 y 100 personas, y repartieron acordeones. Eso yo lo vi en Coahuila. Yo conozco servidores de la nación ahí, en Sinaloa, en la Ciudad de México. Fue una operación que todos vimos, y además los partidos participaron. Quiero decir, no solo el gobierno federal, sino gobernadores de todas las fuerzas políticas. Y en eso sí creo que hay que ser claros,
porque los incentivos eran perversos y permitieron o propiciaron que eso sucediera. Incentivos perversos, Lilia, dice Gibran Ramírez. ¿Tú qué opinas? Bueno, a ver, yo un poco pondría sobre la mesa un caso local y me gustaría saber qué opinan sobre estos incentivos perversos y cómo han hecho frente a sus partidos políticos. El caso de Chihuahua. En Chihuahua, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional, que gobierna en acuerdo con el PRI y en acuerdo con el Movimiento Ciudadano, llevó el cambio total de los magistrados y jueces del Estado, donde nosotros hemos señalado y lo seguimos señalando embarazo de urnas que tienen que anularse en municipios donde operó abiertamente el Partido Revolucionario Institucional, propiciado por el Partido Acción Nacional. El embarazo de urnas acá que ha sido señalado, los consejeros lo hicieron anulado, pero en Chihuahua la operación del Partido Acción Nacional, el líder estatal de Movimiento Ciudadano que pone a su esposa de magistrada, a mí me parece que es muy fácil criticar primero desde la insignificancia o desde la inaporatividad o desde vamos a decir, el academismo falso, pero bueno, pues, ¿qué es lo que realmente hicieron sus gobernantes? Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que ajustar, pero nosotros lo que tenemos que hacer, porque no podemos hacer otra cosa, es asumir y corregir. Pero yo insisto, el Instituto Nacional Electoral creo que tuvo un debate abierto. La crítica que hacen sobre Carla Humphrey, yo ni la defiendo ni no la defiendo. A mí me parece que ella lo que hizo fue poner sobre la mesa lo que tendría que haber hecho, que son todas las irregularidades. E insisto, la validación era casi un paso pues esperado. Bueno, pero si hubieran declarado la no validez, ¿estás de acuerdo que eso hubiera sido una bomba política, no? ¿Para quién, Leo? Yo te he escuchado decir eso, sí, pero lo digo respetuosamente. Sí. ¿Para quién? Pues a lo mejor para la comentocracia. Sí, bueno, para la hora de opinar nos hubiera dado mucho que... No, bueno, y hubiera tenido que entrar el tribunal a corregirle la plana al INE. Pero sí hubiera sido un mensaje político importante. ¿Te parece? ¿No te parece? Yo creo que hubiese... Y te doy 10 segundos más. Y yo creo que hubiese debilitado el trabajo de muchos CAEs, de muchos trabajadores del Instituto Nacional Electoral y hubiese negado el esfuerzo que hizo el propio instituto. Ahí está. Bueno. Fíjate, Damián. Por años se luchó por garantizar condiciones democráticas donde la gente pudiera elegir libremente a sus gobernantes. La primera ocasión que yo participé como representante de casilla, si no me equivoco, fue en el 2000 y me sentía defendiendo mi patria, pues haz de cuenta, ¿no? Porque era un momento que estábamos luchando contra el partido en el poder y que cuenten los votos, seguro, ¿no? Eso pasaba. De repente dejó de pasar tanto, porque lo veíamos como algo que ya teníamos. Es como cuando no tienes agua, una ciudad o algo, es muy difícil que te des cuenta, ¿no? Que hace falta si sigue saliendo. Bueno, hoy creo que estamos regresando a esas épocas, pues, de lucha, de decir, espérate, ¿cómo que no cuentan los votos? ¿Cómo que no sé hasta días después? Perdón, también, pero Lilia dice que también los panistas le entraron al cuerno. Mira, y si alguien le entró, está igual de mal. Es que está mal esta idea de que todo está denunciado. Quien haya hecho, puesto un candidato... El Partido Acción Nacional no ha denunciado nada. Nosotros estamos buscando que se invaliden esas casillas Con Zapata. todo respeto, pero yo no defiendo a nadie. El modelo está mal, la reforma está mal. Pudieron poner candidatos criminales. Y si es de Morena, del PAN, del PRI, que me vale cacahuate, porque ustedes aprobaron una reforma que permitía eso. Malamente, pues. Este tema de acordeón uno, acordeón otro, acá está mal, pero acá no. Espérame, está mal todo. No es permisible, no es correcto que haya resultado electos personas subordinadas del poder, del color que sea. Yo por eso sí creo que tenía una gran oportunidad el INE al decir, no voy a validar esto, porque por algo existe el acto de validación. Sí. Claro que era un pronunciamiento. Entonces yo me pregunto, tú eres un consejero, los veo hoy cortándose las venas o queriendo que les aplaudamos, porque le quitaron candidaturas a 30 personas porque no se sacaron 8, cuando vieron delante de sí que se robaban las elecciones con acordeones, que hicieron ministros y ministras a personas a través del poder del Estado. Por favor, hombre, hay que defender la democracia y no me importa contra quién, ¿eh? Así, por cierto, que en Chihuahua salió elegida la abogada del Chapo Guzmán, ahí en... Terrible, pues. En Chihuahua, ¿no? Terrible. Sí, pues imagínate. Le entraron también al cuerno ustedes, dice Lilia. Por eso digo, todo mundo le entró porque los incentivos eran perversos. Pero está mal, ¿no? A ver, está mal. Tu dirigente estatal en Chihuahua. Y la presidenta, pues, operó con los gobernadores. Y por eso muchos de ellos se quedaron con su poder judicial. Sí. O sea, estamos acabando con la división de poderes también en los estados, cambio de acabar con la división de poderes en lo federal. Sí. Eso es terrible. Por ejemplo,
En el caso de Coahuila, que ya he mencionado, también. Manolo Jiménez sacó una estructura 25% enorme. Le ganó a todos los gobernadores de Morena. Es que son tremendos los priistas de Coahuila. De Coahuila, sí. Son tremendos los priistas en general, aunque no hay nadie que los defienda en la mesa. Pero la estructura electoral de Coahuila es muy brava, ¿no? Sí. Y lo que sucedió es que el priismo se quedó con su tribunal local. Sí, correcto. Eso que dice Lilia es generalizado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice, porque eso que pasó en Chihuahua pasó en todos lados, porque el diseño institucional de la reforma propicia que eso suceda. No hay manera de que pase otra cosa. Lo que sí es muy serio es que teniendo estas prácticas en Chihuahua, en Coahuila y en todos los demás estados, el Instituto Nacional Electoral piense que hay que verificar algunos de los requisitos, como mencionaba Damián, como las calificaciones, que por otra parte también es de vergüenza que esas candidaturas se hayan aprobado, porque quiere decir que los comités de selección no revisaron nada. Se trató exclusivamente de partidizar en todos los casos que se pudiera el aparato de justicia. Y no que no estuviera partidizado ya, pero en este caso se hace abierto y se hace caro. Yo no estoy de acuerdo en que había que destinarle más dinero a esta elección. Yo diría que hay que metérselo a la salud y a la seguridad social. Esas sí deberían ser prioridades nacionales. Me queda una última ronda. Sí quisiera poner sobre la mesa cómo queda el INE después de esto. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo están viendo cada uno de ustedes? Lilia. Yo creo que... Desde el PT, ¿cómo lo ven? Yo creo que evidentemente el INE queda de cierta manera damnificado, señalado, hay que decirlo, porque no decirlo es tratar de tapar el sol con un dedo, y tiene la oportunidad y la obligación de recomponerse y volver a sus viejas glorias, pero sobre todo de ser muy claro en los procesos que puede avalar o no. Y yo creo, porque yo también creo que hubo prácticas indeseables, yo no soy de las que va a decir que este fue un proceso inédito. Como Guadalupe Tadei, sí lo dijo. Bueno, yo no lo creo, a pesar de que apoyé la reforma, pero tengo que hacerme cargo de lo que voté y de los errores que tenemos que enmendar. Diciendo esto, yo creo que el instituto también tiene que valorar la herencia que queda para el siguiente proceso, porque hay prácticas que son en la reforma judicial, porque no había los controles necesarios que pueden haber traído la vieja práctica que yo creo que estaba erradicada en este país. Y por último, también a mí me parece que, bueno, pues nosotros necesitamos consejeros críticos. Yo a los que votaron en contra ni a favor de la validez no los critico, porque creo que necesitamos este tipo de debate y tiene que fortalecerse. O sea, ¿te gusta que siga? Me gusta que siga el debate, es necesario. Yo he insistido que necesitamos nosotros una oposición responsable que no venga a decir, perdón, como dicen aquí los dos jóvenes, yo estoy en contra de todo, aunque se atropelle a los míos. No, somos constructores y corresponsables de esto, y hay que asumir lo que nos toca, corregir lo que nos toca, y no se vale decir que estamos buscando la perfección abstracta. Y yo creo que el debate dentro del instituto y el también hacerse cargo de la responsabilidad, y sobre todo los soples. Mira, yo el caso que conozco muy bien es el de Chihuahua. El Instituto Estatal Electoral, por ejemplo, en Chihuahua no le ha entrado a la nulidad de los candidatos que no cumplieron con los requisitos, entre los que, por cierto, está quien va a ser la próxima presidenta del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Muy bien.